Mandale Mecha. Protagonistas: Emiliano Rodríguez y Germán Silva Sanabria. Hoy les ofrecemos: el Cyberpunk llegó hace rato. Seguimos en Mandale Mecha, seguimos preguntándonos si vivimos en un mundo cyberpunk o seguimos afirmándolo que ya vivimos en un mundo cyberpunk. No soy un robot. Esto no es una inteligencia artificial. Como odio la voz de TikTok, por favor saquen ya otra voz, pongan a otro, a ese. Le mostré a mi hermana este video. Por favor, saquen TikTok, chinos, como dice Homero, saquen una voz alternativa a los videos porque no la aguanto más. Seguimos en Mandale Mecha. Y habíamos dejado la crónica del acercamiento entre la vida real y la vida virtual con la aparición de ya la internet en casa como algo normal, con el Messenger, con los foros, con Taringa. Pero de golpe pasamos a tener internet en los teléfonos también. Teléfonos que hacían nada, el 1% de lo que podemos hacer hoy en día, pero de golpe ya podías entrar a una página de internet en el celu. Bueno, al principio no era mucho lo que podía hacer, te lo cobraban aparte, pero ya había internet. Entonces la vida virtual dio un pasito más en este acercamiento a la vida real con los primeros teléfonos con internet. Tuvimos la aparición de la primera red social de éxitos con Fotolog. Ah, sí. Que básicamente no se podía hacer demasiado más que subir una foto y comentar fotos, pero que dio vida, por ejemplo, a la primera tribu urbana nacida del internet, quizá, o por lo menos del siglo XXI, que fueron los floggers. ¿Eso fue internacional o fue acá? Yo creo que fue algo internacional. Y si fue solo acá, wow. Sí. Los floggers que se juntaban en el abasto y usaban chupines de colores y les iban a pegar. Qué tiernas épocas. Sí. Pero bueno, estaban los floggers que tenían su Fotolog y había famosos del Fotolog. ¿Cómo se llamaba la chica? Cumbio. Que después hizo carrera en las redes. Sí. Es una de las grosas de manejo de redes para personalidades. No, y no solo de redes. Sé que asesora a Mirta Legrand, ponele. Que ahora ella empieza a hacer los chistes de soy vieja, soy una leyenda. Supuestamente, Cumbio la que le dijo, mira esto regarpa. Entonces empezaba a hacer chistes. Bueno, hizo carrera a partir de eso. Perdón, estamos todos pensando en el meme de Mortal Kombat, ¿no? De Mirta Legrand subiendo espacio. Vamos, Mirta. La compañera Mirta. Sí. Oh, qué impensado. Vaya plot twist. La verdad que Fotolog, bueno, no pasó, no se transformó en algo masivo. La primera red que de golpe hasta te obligó a crearte una cuenta para poder hablar con la gente con la que antes hablabas tranquilamente por otro medio, fue Facebook. Y bueno, Facebook es lo que quiebra un poco la narrativa hasta acá. Sí, me hiciste acordar que en Comedy Central dan South Park y tienen propagandas con fragmentos de capítulos y siempre dan uno que es donde Cartman y Kyle le quieren hacer a Stan que se haga una cuenta en Facebook para jugar con ellos. Y dice, tipo, pero si están acá, claro. No voy a hacer una cuenta en una computadora. Pero podés jugar Yahtzee. ¿Qué mierda es Yahtzee? Bueno, en The IT Crowd, gran serie de humor inglesa, también hay un capítulo parodia de Facebook, que es el Friend Face, al cual también los dos personajes rechazan unirse como parte del rebaño, de sumarse a Friend Face, hasta que se dan cuenta que pueden jugar jueguitos en línea con otras personas y se hacen una cuenta al instante. Pero bueno, es verdad esto, porque en un momento yo me acuerdo que si vos no tenías Facebook, te perdías un montón de cosas. Facebook era el lugar donde subir las fotos que te sacaste en las vacaciones. Facebook era el lugar para compartir con tus familiares lejanos, para buscar a los ex compañeros de colegio. Y era el lugar donde pasaba la vida virtual, que dejó de ser ya quizá de foro, de temáticas concretas, y pasó a ser más de la cotidianidad, ¿no? Acá yo vuelco mi vida cotidiana o mis cosas que considero importantes, por lo menos en un principio con imágenes. Con el paso del tiempo le fueron agregando más funcionalidades, hasta el monstruo Frankenstein que es hoy en día. Pero bueno, fue dando lugar a que nacieran los grupos de Facebook, donde la gente empezó a discutir de cuestiones más importantes, como por ejemplo de política,
empezó a volcar su opinión política en internet a través de Facebook y YouTube. Me estoy olvidando de YouTube, que es, si bien no es una red social, aunque cada vez se parece más a una red social, es el lugar de los videos. Antes de YouTube, ver un video en internet era un quilombo, era pesado para tener online, se veía muy mal, y el video en internet era impensado. Hasta YouTube, que de golpe era, bueno, el lugar para ir a ver un video, el lugar donde alojar un video, y que, bueno, después, con el paso del tiempo, se transformó en un medio de comunicación directamente. Pero de golpe tenés Facebook, YouTube y celulares que empiezan a tener la posibilidad de tener Facebook y YouTube en la mano, en el teléfono, en cualquier momento, ya despegándote de tener que estar sentado en una computadora, en tu casa o en la oficina, donde sea. Se da un paso muy importante en la cada vez más cercana relación del mundo virtual y el mundo real. Ahora tenés las redes mientras viajas en el tren, mientras esperás en algún lado que te atiendan. Sí, yo quería recoger algo que vos habías dicho, o que estás diciendo en realidad, que tiene que ver justamente con el acceso que nosotros mismos le empezamos a dar, con el lugar que nosotros mismos le empezamos a dar a estos aparatos y a estos formatos, como las redes en nuestra vida, porque justamente nosotros en un momento empezamos a sentir el famoso FOMO que le dicen ahora, el fear of missing out, el miedo de quedarse afuera, y uno efectivamente, o sea, no es literalmente un... ¿Eso es miedo a lo que me estoy perdiendo? Sí, fear of missing out. O sea, lo que está pasando y que yo no me entero. Claro, exactamente. Y un poco de eso es lo que nos fue sucediendo a nosotros con Facebook al sentir que nos estábamos quedando afuera de la manera en la que todo el mundo se está vinculando entre sí. No solo empezamos a consumir de esa manera también los contenidos, ¿no? Estamos empezando a usar la expresión contenido que después, que en el presente va a tener tanta relevancia, pero empezamos no solo a consumir esos contenidos de los demás, sino también a producir los nuestros en esta propia mecánica en la que empezamos a validar nuestra vida a través de lo que vemos posteado o de lo que nosotros mismos posteamos. La famosa frase, pick or it didn't happen. Imagen o no pasó. O sea, si fuiste a comer a algún lado, me tenés que mostrar la foto de que fuiste a comer a ese lado. Claro. La vida se empieza a legitimar, se empieza a volver realidad solamente cuando podés probar en redes. Si está documentada. Si la vida está documentada, existió. Y de esa manera, entonces obviamente uno cuando sube algo siempre lo sube de la manera en la que los otros lo quieren ver. Entonces yo siempre me voy a mostrar feliz y contento, o inclusive ahora lo que se da mucho es que hay mucha gente que hace mucha guita de mostrarse llorando, pero también tienen luces y tienen todo preparado para mostrarse llorando. Entonces lo que nosotros consumimos y generamos es esta clase de contenido que va haciendo que la vida real termina siendo la vida virtual, que es exactamente lo que estás diciendo, Emi, que se empieza a dar esta confluencia, empezamos a desconocer lo que está por afuera de los medios, lo que nosotros podemos percibir directamente con nuestros sentidos como la realidad, y no lo tomamos como tal. Obviamente esto no es tan literal o tan ABC, pero es una tendencia que hay. Lo empezamos a tomar como realidad una vez que lo vemos en los medios. Esto también se puede aplicar a la tele, digamos, cosas que es la tele la que te dice según las noticias cómo es el mundo, qué está pasando, etc. Pero el punto es que nosotros empezamos a confiar más en lo que aparece mediatizado, en lo que aparece a través de un intermediario que nos dice, más que en lo que nosotros podemos corroborar por nosotros mismos. Y una vez que esta tendencia se dio, una vez que estamos todos ahí tratando de mostrar nuestra vida y dar a entender que somos felices y ricos y lindos o lo que sea, porque hasta ahí lo que hicimos nosotros fue integrar a la vida digital a nuestra vida privada. Pero llega un momento, una vez que nuestra vida privada está totalmente integrado así y que los actores de la vida pública saben que nosotros pasamos nuestra vida por los medios, que empiezan también ellos a hacerlo. Entonces empiezan a aparecer cosas como las que decía Emi antes. Podés empezar a hacer trámites por internet, podés empezar a inscribirte a la facultad, podés empezar a buscar trabajo. Departamentos de recursos humanos buscan los perfiles de redes de la gente para ver qué tipo de personas son, para evaluarlos, para ver si los contratan o no, más allá de las entrevistas que tengan. El dinero, absolutamente todo, el pago de servicios, las actividades bancarias, todas esas cosas empiezan a pasar a través de la vida virtual, y de hecho llega un punto en el que no tener internet o no tener una computadora
realmente se vuelve un impedimento para algunas de las actividades más cotidianas, para algunos trámites. Imagínense los viejos que los obligan a hacer las cosas por internet, aunque ellos preferirían ir a un escritorio a hablar con alguien que los pueda entender. Así es como se va integrando la vida, primero de una manera en la que parece compulsiva de nuestra parte, pero que después ya se nos impone y no tenemos otra elección. Sí, progresivamente se podían hacer cada vez más cosas por internet. Incluso recuerdo que primero era ojalá esto se pudiera hacer por internet o no se puede hacer por internet. Y después se fue al otro extremo. Solamente se podían hacer las cosas por internet, con lo cual la conexión a internet pasó a ser un servicio más esencial de las casas. O sea, luz, agua, gas, ya no teléfono, ahora internet. Claro. Y ahí, bueno, se abre otra discusión más que se dio, que es si internet es un servicio indispensable para la vida cotidiana. Se dio la discusión de determinados gobiernos, ¿no? Tiene que ser considerado un servicio público, por ende plausible de ser regulado en los precios o no. En algún momento se los consideró como un servicio público al cual hubiese un acceso universal, incluso determinada, no sé si sigue vigente, pero recuerdo que las empresas estaban obligadas a tener un plan muy económico, súper básico, pero muy económico, para que todo el mundo pudiese tener en su teléfono acceso a internet y poder hacer las cosas que de otra manera no podía hacer. Y la contracara de esta cuestión de si es un servicio esencial o básico, está también la importancia de por qué el gobierno brasilero, por qué la justicia brasilera se va a meter en una batalla legal contra una red social. ¿Qué mierda tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué le jode tanto a Brasil? Y bueno, ¿qué le jode? Que efectivamente el consumo de redes sociales influencia en la manera de pensar de la gente, de ver el mundo y en la propia opinión pública. O sea, hay un peso en la vida real de la vida digital o de la vida mediatizada a través de las redes sociales que efectivamente puede torcer el destino político de un país. Sí, acercarse cada vez más de la vida virtual con la vida real, después pasa a ser ya una cuestión de influenciarla, de borrarse los límites y hasta de empujar la vida virtual a la vida real a transformarse. Imitar la vida real a la vida virtual, que en un principio era ciencia ficción, pero que hoy en día es algo bastante cotidiano. Es más, es muy terrorífico, te diría, ver cómo ciertos capítulos de Black Mirror ya no son ciencia ficción, siendo una serie que propone una ciencia ficción en la mayoría de los casos cercana. En algunos se va un poco más lejos, pero en la mayoría de los casos son cercanas y muchos ya están ahí, ya se cumplieron o están a media hora de cumplirse, en cuestiones como, por ejemplo, ídolos virtuales. Gente que no sabemos quién es la persona real, pero que la idolatría es un avatar, por ejemplo. Pero bueno, no me quiero ir demasiado de tema porque estábamos tratando de llegar a la cuestión del documental. Sí, en ese The Great sentido, básicamente ya expliqué en el bloque anterior de qué se trata, pero el punto es que este documental es sobre el caso de Cambridge Analytica, que es un caso jurídico que terminó siendo elevado al Parlamento británico. Entonces, todo esto que estábamos diciendo sobre Facebook, juntando las bases de datos, vendiéndolas, no es un invento. Eso está documentado y si ustedes quieren ir a Netflix a buscar esta película que en castellano le pusieron Nada es privado, cuyo título original es The Great Hack, van a poder comprobar por ustedes mismos que esta es una metodología vigente de cierto tipo de política, probablemente el que esté ganando más impulso últimamente. Les hago spoiler de la película, pero les recomiendo que la vean solamente para no quedarse con nuestra palabra, pero esencialmente se usan la base de datos para aislar aproximadamente 30.000 individuos en uno de estos swing states, de estos estados donde no típicamente ganan ni demócratas ni republicanos, sino que según la elección puede ganar uno u otro, y buscaron perfiles maleables, perfiles de gente que no solo no está muy segura, sino que aparte es de creerse más o menos cualquier cosa, y arrancaron con una campaña similar a la de Cristina Kirchner, con acusaciones de corrupción contra Hillary Clinton, que era la candidata opositora a Donald Trump en las elecciones de 2016. La gente que fue tomada como objetivo de esta estrategia empezó a recibir fake news en sus redes, digamos el feed, ya no sé cómo se llama porque siempre le ponen un nombre nuevo, el muro, claro, que no existe más, ¿hace cuánto los muros de Facebook? Sí. Pero empezaron a recibir directamente artículos donde se la acusaba de actos de corrupción incomprobados.
Eso es lo que hace Cambridge Analytica, genera el contenido para ser enviado y efectivamente generar esa duda, el miente que algo quedará, es la estrategia de estas personas. Ni siquiera es convencerte, es generarte la duda, porque es completamente verosímil. ¿Es posible que Hillary Clinton y Cristina Kirchner hayan cometido actos de corrupción? Pero obvio que sí. ¿En qué mundo vivimos? Obvio que sí. Ese no es el punto. No es el punto de si efectivamente lo hicieron o no. El punto es que los artículos no están basados en investigación. Están basados en inventos para hacerte creer otra cosa. Y si dicen la verdad es de pedo. Y nunca lo van a decir con datos concretos. Porque no hay una investigación de fondo. Son artículos creados de la nada. Claro, una foto, un título tirado en un muro Exactamente. que le aparece a esta persona que no está del todo informada y tampoco tiene una postura política concreta, sino que, como dijiste, vota demócratas o republicanos según cada elección. Y así se estima que tanto se ganó la campaña del Brexit, se ganó en el sentido de que Inglaterra logró salir de la Unión Europea, así como la campaña de la primera victoria de Trump. Ambos casos analizados porque Cambridge Analytica, que es la empresa privada que compra los datos a Facebook para generar las fake news, se dedica a esto y estuvo en estas campañas puntualmente. Es más, si ven la película, en uno de los extractos donde están entrevistando a Alexander Nix, creo que era el CEO de Cambridge Analytica, también le preguntan si no participó en una campaña anti-Kirchner en la Argentina y dice, no estoy en libertad de responder eso. Está el propio Mark Zuckerberg ahí en el Parlamento británico respondiendo con la gotita corriéndole por la mejilla más o menos y todos así pichoncitos mojados diciendo, si eso es así, la verdad que no sé, tienen que verla realmente. Pero bueno, Cambridge Analytica es una. Obviamente que el nombre Cambridge Analytica quedó quemado para siempre, esa institución como tal no existe más, pero eso no importa porque es el modelo de negocio. Va a haber otra Cambridge Analytica y un montón de redes, ya no sé si Facebook será la principal, pero ¿qué pasa? Hoy Trump tiene en su gabinete a todo Silicon Valley. Claro, sí. Tiene a todos. A Zuckerberg le caía la gotita de transpiraciones entonces, pero yo creo que hoy en día, si lo volvieran a citar, estaría abierto de brazos tranquilo, porque la postura en 10 años cambió muchísimo de toda esa gente. Está Bezos, está Musk, está Zuckerberg, no sé si algún otro, pero el tema es que efectivamente la gente que domina el mundo virtual, no te voy a decir que domina el mundo real, pero tiene una gran influencia al punto de que aquellos que tienen el poder político en el mundo real los quieren en su bolsillo. Exacto, porque después está la discusión de la tecnología como herramienta, ¿no? Muchas veces se dice, la tecnología no es buena ni es mala, es una herramienta, simplemente es una herramienta. Está bien, es una herramienta que puede usarse para bien o para mal, pero no es la misma relación de fuerzas que se establece entre el usuario y el creador de la tecnología, porque el usuario puede solamente hacer uso de la tecnología siempre y cuando las restricciones impuestas por la empresa creadora de la tecnología. Entonces, no es la misma relación de fuerza entre aquel que la crea y la vende o la distribuye y el usuario. Entonces, toda herramienta informática que vos estás usando viene de por sí con ciertas restricciones, límites, con ciertas trampas puestas por el creador de esa tecnología. Entonces no es realmente una cuestión de iguales, exactamente. Hay una relación de fuerzas dispara ahí, como se da, por ejemplo, en la relación entre un empleador y un empleado, o entre una persona que necesita alquilar un hogar un inquilino y un propietario, exactamente. Entonces, si bien sí son herramientas que pueden usarse para bien o para mal, las herramientas en algún lugar físico están alojadas, dependen de algún tipo de empresa que depende de una persona que tiene una ideología. Fueron creadas por personas, exactamente, y tranquilamente pueden tener su ideología incorporada, como ser, no sé, un algoritmo de YouTube que elige dejar cosas afuera, cosas adentro. Todas esas cuestiones están programadas y se nos quiere dar la ilusión de que son cuestiones matemáticas o que por ser tecnológicas entonces son de alguna manera puras y autorreguladas, cuando no, cuando al revés. De hecho es mucho más manipulable una elección electrónica que la boleta física metida en un sobre adentro de una urna, porque los servidores, los programas se pueden intervenir muchísimo más de lo que se puede intervenir un conteo de urnas con un montón de representantes partidarios alrededor. La virtualidad
es más plausible de ser modificada que la realidad física. Exactamente. Y bueno, entonces recomendarles una vez más que miren esta obra cyberpunk. Es un documental, pero es una obra cyberpunk. Díganos ustedes si ustedes piensan que esto califica como cyberpunk, si estamos hablando de corporaciones dominando la sociedad, fusionándose con los poderes del Estado, borrando las líneas entre lo público y lo privado y usándose para manipular a las masas en función de lograr que los poderes económicos tengan la libertad para manejar el mundo como ellos quieren. Y si bien en el documental no está mostrada la típica sociedad cyberpunk, porque en realidad es sobre ese caso puntual, claro, está ambientada en el mundo real. Entonces díganos ustedes si el mundo real tal como lo conocemos se parece o no al cyberpunk según lo estuvimos describiendo, con esta cuestión de la brecha social, la violencia social, digamos, esta cuestión de que los derechos son cada vez más servicios y los ciudadanos somos cada vez más clientes, y la privatización y el tema de que nada puede ser un servicio en sí mismo, nada puede existir por su uso, por su valor de uso. Por ejemplo, un hospital público. Todo tiene que ser medido en base a su valor de cambio, cuánto dinero puedo obtener. Entonces, te pone nervioso que yo tenga un rehospital al pedo porque hoy no me siento mal, hoy no me enfermé. Entonces ese hospital está ahí gastando guita en ese hospital, aunque yo mañana sí lo vaya a necesitar porque me dio cáncer o porque me sacó una pierna un auto. ¿Entendés? Así que busquen The Great Hack o Nada es Privado. ¿Está en Netflix? Sí, está en Netflix. Bueno, por lo menos estaba la última vez que me fijé. Está en Netflix y Caricias Significativas desde sí, Hurlingham. La Smith nos manda un saludo. Bueno, vamos a hablar un poco más de obras que estuvimos recopilando que consideramos cyberpunk. Como dijimos, el tema es súper amplio y dispara un montón de otros temas, así que claramente no vamos a llegar a hablar en concreto de cada una de ellas, pero sí lo vamos a hacer a lo largo de los distintos episodios. Ya mencionamos Alien, Robocop, Blade Runner, pero quizá podemos ir hasta un poco más atrás, pensando en películas, a hablar de Metrópolis, que si bien es mucho antes de la época en que mencionamos las primeras obras consideradas cyberpunk, tiene ese mismo espíritu. Sí, yo lo considero proto-cyberpunk. Lo único que no tiene Metrópolis, diría yo, es la parte del poder privado, porque pareciera que las clases altas están representadas por el poder estatal. Uh-huh. Pero aparte de eso, el núcleo del conflicto de Metrópolis es la lucha de clases, en realidad. Claro. Son los sectores obreros sobreexplotados por los dueños de las fábricas. Y bueno, el mensaje de la película en realidad no es tan revolucionario, sino es más de acuerdo, y es de justamente los obreros que no se subleven y que los jefes sean un poquito menos leoninos, no sé cómo decirlo. Se sentaron en la mesa de diálogo, claro, para la paritaria. Es como, al final ella, el robot, María, bueno, está la cuestión tecnológica realmente y de la cuestión de la sociedad del consumo y de la metrópolis que va creciendo tanto que se va comiendo a la gente que vive en ella. Un poco literalmente, si no me olvido, hay una de las escenas en la fábrica donde se ve una máquina enorme llena de pistones moviéndose y se ven a los obreros pequeñitos manejándolo y de repente eso se transforma en una especie de cabeza de Dios que se llama Moloch y que se los come. Moloch. Pero sin embargo, el punto es que María, la robot, termina siendo el corazón entre la cabeza y la mano, ¿verdad? La cabeza son las clases altas, la mano son los obreros y falta el corazón. Por sus poderes reunidos, yo soy el Capitán Planeta. Pero sí, efectivamente hay un proto-cyberpunk ahí con todas estas cuestiones, con una sociedad al borde del colapso, una metrópolis bastante hacinada, la lucha de clases, la situación de las clases subalternas. Y sí, son todas cuestiones que una vez que se le sume la separación del poder económico y la lucha para cooptar al poder político, y ahí ya medio que tenés lo único que te faltaba, porque por lo demás, hasta estéticamente parece cyberpunk Metrópolis. Sí. Y eso que fue, ¿qué es del...? 1926. 1926. Estamos hablando... Cine mudo.
antes del crack de la bolsa Antes de Wall del crack de Street. la bolsa. Sí, Increíble. yo creo que la película estaba más orientada a la Revolución Rusa que otra cosa. Claro, digamos. por ahí está más cercana a 1984 como obra que... ¿Sabes que no tanto? Porque justamente él me pasó un video les comento a ustedes, me pasó de mí un video por YouTube, pero ahí justamente hacía la diferencia entre 1984 y Un Mundo Feliz, sí. donde en 1984 el miedo era a la opresión, a la censura, y en Un Mundo Feliz el miedo era a ahogar la verdad en un mar de sobreinformación y de una obsesión con el consumismo y un culto al consumismo. Y un poco me parece que en Metrópolis pasa eso, porque también hay una doble de María. ¿Es una doble de María o es María reprogramada? No sé. Pero en un momento este personaje femenino se lo muestra como si fuera justamente el símbolo de ese consumismo tecnológico donde todos los hombres la están mirando y se vuelven locos con su baile exótico. Entonces me parece que habla más del hedonismo como forma de vida que del autoritarismo, porque bien. creo que el comunismo en ese momento no era lo que fue a ser después de Stalin. Faltaba la Guerra Fría, claro, era como amenaza latente. Sí. Entonces, la que podemos linkear con Un Mundo Feliz también me parece es Brasil, que es una película ya sí de los años 80, Sí. del mismo año que Volver al Futuro. Sale el mismo año que Volver al Futuro. Y vos las ves y Brasil parece una película, visualmente se ve como una película mucho más antigua, lo cual lo hace una película muy curiosa porque es una película de los años 80 del futuro, igual que Volver al Futuro, Sí. pero que muestra un futuro totalmente distinto al de Volver al Futuro, donde la tecnología sirvió para un montón de mejoras de la vida cotidiana. Ya en 2015 tenemos autos voladores, servicio meteorológico exacto por segundos, ropa adaptativa, cirugías estéticas que nos hacen jóvenes de vuelta. Y una sociedad muy parecida a la de los años 80, claramente. Sin embargo, Brasil es una película de la misma época que habla también del futuro, pero muestra un futuro grotesco, donde el avance de la tecnología es grotesco, es cómico, Sí. es absurdo. Sí. La sociedad vive en justamente como en un mundo feliz, vive en una búsqueda de la satisfacción permanente que roza lo absurdo. Uh-huh. Está el protagonista, Sam Lowry, es como un oficinista de clase media, y si bien es el héroe de la película, se lo ve todo el tiempo incómodo y como con asquito cada vez que se tiene que enfrentar a alguien que es pobre. Claro. Y al mismo tiempo, su mamá, que es rica, está todo el tiempo hinchándole las bolas para que acepte un ascenso, cargo, sí. que se case, que empiece a tener la vida que corresponde, y él tampoco, ¿no? Es como que le aburre, le escapa esa vida. Yo creo que él apunta un poco a esa mediocridad de no terminar de decir que no a algo, pero al mismo tiempo seguir en la comodidad de lo que tenemos. Y sí, justamente con ese... bueno, ese es el personaje, él en particular. Después la película muestra cómo el diseño es orientado hacia el consumismo. Tienen la propaganda esa del Central Services, we do the work, you do the pleasure. Como que vos trabajás y nosotros nos encargamos de tranquilo, encargás de ¿viste? disfrutar. Del placer, claro. Y después siempre van y te arreglan el aire acondicionado y te dejan todos unos cables así por afuera que te comen toda la casa y no podés vivir porque está ahí los tubos llenos de mierda que van y pasan por el medio de tu casa. Es todo una mierda, un asco. Dos cosas de la peli que me hicieron pensar mucho en hoy día son el momento en que están trabajando y cuando el jefe no mira, todo el mundo está viendo la televisión. Claro. Me hizo acordar mucho a estar viendo el celu en el laburo, Claro. sin hacer lo que tenés que hacer. Y después la escena del restaurante, cuando el Yo hago protagonista... referencias que si ustedes ven las películas van a decir, Si tuviéramos video, como todo streaming... Que se precie. Claro, que se precie, sí, como todo streaming de buena... de gente de bien. De gente bien, tuviéramos video, pero no, nosotros somos a la antigua. El protagonista va a comer con la madre y no recuerdo si es algún compañero de trabajo, un jefe. No, la mina con la que la quiere casar y su madre. Entran al restaurante y en el restaurante sucede un montón de situaciones
que en una situación normal harían que la gente se levante y se vaya. Sin embargo, la vida transcurre sin problemas mientras... Bueno, primero que nada, antes de que arranque el quilombo, les traen la comida y la comida son pastillas con fotos Claro. de un plato. Claro, sí, la comida En un son restaurante pastillas re cheto. con sabor. Claro, pero vos lo ves al mozo y decís, este es un... Uy, me rompieron el orto. Y te traen una pastilla. Y después, como siempre hablamos de la brecha social y de la violencia social al punto del colapso, hay un atentado terrorista en el restaurante, explota una bomba en una mesa, mueren un montón de personas, quedan otro montón de personas mutiladas en el piso, llorando, ensangrentadas, y vienen los del bar y ponen un biombo y una banda para que toque, para que el resto de la gente siga comiendo e ignore lo que acaba de pasar. Y lo hacen así. O Y lo sea, hacen, hay claro. gente muerta al lado y seguimos comiendo. ¡Ah! Y vienen los violinistas y con el biombo, ¿entendés? Y- Es hermosa esa película. Y si bien eso es algo absurdo y llevado al extremo, no estamos tan lejos de eso. No estamos No. tan lejos de seguir atados a lo que vemos en el celu mientras tenemos un tipo muerto al lado. Cambiar tener un tipo muerto al lado por tener muchísima gente pobre pidiendo en la calle. Calculo que todos nosotros hemos pasado al lado de una familia, de un tipo, una mina y un chiquito buscando qué comer en un contenedor, ¿o no? Exacto. ¿Y qué hacemos? Porque ninguno de nosotros se para. No sé si deberíamos pararnos porque con nuestros ingresos no podemos mantener a otra persona. Claro. Ese sería el caso de la inmediatez. Pero llevado al caso de Pero sí los deberíamos medios, apoyar, digamos, claro. esa misma situación se aplica a, estamos en internet, vemos algo que nos marca la pobreza, la desprotección de una determinada persona o la desigualdad o la injusticia de determinada cuestión. Estamos a simplemente un dedo hacia arriba de pasar Exacto. y ver cualquier otra cosa que nos saque de eso. Cuando te muestran un video de cómo la pasan los pibitos en África o acá mismo, qué sé yo, en el Impenetrable, lo que sea. Sí. Es como que es algo que encima, en ese contexto, como las redes no son para pensar, es raro que nos quedemos en ese tipo de contenido. Sí. Hablo en plural literalmente, Sí, hablo sí, de lo que yo hago. Nos hacemos cargo porque es algo... No estarían así las cosas si no fuese algo que nos atraviesa a todos. Incluso al más preocupado, al de más conciencia social, en algún momento eso también le llega porque te explota el cerebro. ¿Sí? Sí, Y entonces podemos decir un poco que ese biombo que tapa a los muertos es... Son los medios. El videíto, el meme gracioso que te saca de... claro. Un rato de la realidad. por lo Claro, menos. los medios no como lo que los noticieros ponen, sino como lo que nosotros usamos para distraernos Claro, de sí. lo que en este momento no queremos ver. Cualquier consumo que tengas, ya sea una aplicación, un sitio para ver películas, o para jugar videojuegos, o para ver a otros jugar videojuegos. Cualquier cosa que te saque de ver esa realidad. Y ahí también como que está esta cuestión entre lo que decíamos, ¿no? Del medio como escapismo o como reflexión indirecta sobre algo que directamente nos costaría más. Bueno, eso es un poco lo que pasa, como que las redes no permiten esa segunda parte. Es como que en las redes pareciera que siempre fuera sobre una cuestión de escapismo y de no abordar la realidad concreta, digamos. Sí, claramente ese contenido no se propicia. Volvemos de vuelta a la cuestión de Y el formato mismo, te diría. es una herramienta que tiene una directriz. Por ende, ciertos contenidos no se propician y sí se propician otros. Claro. Y aunque así se propiciasen determinados contenidos, después entramos en el problema de cuando vos solo consumís lo que está en tu nicho Claro. ideológico. Sí. ¿No? Y no puedes ver nada por fuera de eso, porque absolutamente todo lo que te aparece, digamos, Instagram, por ejemplo, es contenido que refuerza lo que vos ya pensás. Sí. Entonces no hay forma de que puedas ver algo que haga un poquito de ruido a Y si tu pensamiento. es algo que el algoritmo te quiere meter, pero que te quiere meter porque te lo quiere vender, no porque piensa que sea algo que a vos te podría interesar en base a lo que viste. A Claro. mí rara vez me ofrece cosas así. Por suerte a veces se equivoca. Todavía Sí. no son perfectos O y bueno. te tira alguna cosa que está en tus antípodas. Y está bueno que cada tanto se equivoque en eso, con las publicidades o con, el sí. contenido que te recomienda. A mí a cada rato me aparece, compre un lote en Brasil. Dale, ahora me lo compro. ¿Sabes qué? Voy a dejar de alquilar como un gil, me voy a comprar un lote agrario en Brasil. ¿Cómo no me di cuenta?